El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Cambio climático con enfoque territorial. Es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas, calidad y medio ambiente. Este webinar será impartido por Nelson Cuellar, quien es director de la Fundación Prisma, Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Es graduado de Economía por la Universidad de El Salvador y además ha participado en cursos especializados sobre derecho de propiedad y acción colectiva, entorno orientado a la investigación, ONGs en desarrollo, esferas públicas y cambio de políticas en México y Centroamérica. En el Instituto de Política y Gestión de Desarrollo de la Universidad de Manchester. También en cursos de recursos hídricos en la región montañosa del Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Bern, entre otros cursos recibidos. Además, ha trabajado antes de Prisma, se ha desempeñado como investigador del Programa Regional de Investigación sobre El Salvador PRAIS, fue investigador en Desarrollo Económico de la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador, COACES, y enseñó Economía en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Católica de El Salvador. Posee más de 25 años de experiencia en temas de desarrollo y medio ambiente en Mesoamérica, enfocándose en la vinculación entre problemas de desarrollo y la situación ambiental en zonas rurales a partir de enfoques interdisciplinarios. Entre otros temas de trabajo, ha tenido que estar en cambio climático, mitigación basadas en la adaptación, gobernanza territorial, medio de vida rurales, inversiones y dinámicas territoriales, gestión de recursos hídricos y mecanismos de regulación de emisiones por deforestación y degradación forestal. Si nuestros participantes tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. En estos momentos, cedemos la palabra al ingeniero Cuellar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación para compartir en este seminario algunas de las reflexiones que como Fundación Prisma hemos venido trabajando en torno a este tema de cambio climático desde una perspectiva territorial. Para eso yo voy a basarme en una publicación que va a estar disponible para todos ustedes y que a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo algunas interrelaciones entre las dinámicas económicas, la situación de vulnerabilidad, la situación de exclusión que prevalece en nuestro país, para entonces entender un poquito más integradamente la dimensión del cambio climático y el desafío que enfrenta El Salvador. Nuevamente, muchas gracias por la invitación comenzamos, digamos, de una premisa de que creo que para todos es conocido que El Salvador es un país altamente degradado. Es una situación que no es reciente, más bien es el resultado de un patrón histórico del país que hemos heredado de las décadas y de los siglos anteriores incluso. No nos vamos a ir tan atrás en el tiempo, pero sí vamos a irnos un poquito hacia unas décadas atrás para entender una serie de cambios por los cuales ha venido atravesando El Salvador y por los cuales sigue atravesando, para entender un poquito mejor la dimensión del desafío al que se enfrenta el país desde la perspectiva ambiental, tomando en cuenta una serie de dinámicas subyacentes que están fuertemente vinculados con esta situación de degradación. Entonces, para eso vamos a hacer, digamos, como una revista un poco rápida
de algunas dinámicas y de algunos cambios que se han dado en el país. Comenzando por qué ha pasado con la población de El Salvador. Si tomamos los datos de los censos de población desde 1930 hasta el censo del 2007 e información de la Dirección de Estadística y Censos para el 2015, nosotros podemos ver ese comportamiento que vemos en ese gráfico, en donde podemos observar clarísimamente cómo la población rural vino aumentando prácticamente hasta el año 92. A partir de ese año, la población rural comenzó, en términos absolutos, a disminuir, a diferencia de lo que está sucediendo con la población urbana, que desde 1930, de manera ininterrumpida, estamos observando un proceso de aumento en términos absolutos, al punto que para los datos de 2015 podíamos ver que la población urbana era más del doble que la población rural. Entonces, estamos en presencia de una tendencia de urbanización de la población y ese proceso continúa. Este elemento es clave para ver algunas de las dinámicas a continuación. Pero sucede también que, además de este cambio, digamos, observado en una población mayoritariamente más urbana, también el país está en proceso de una transición demográfica. Incluso estamos en medio de una situación plena de bono demográfico. ¿Qué significa esto? Si nosotros dividimos la población del país ya no en urbana ni rural, sino en términos de segmentos de edades, vamos a ver, digamos, esta clasificación por 3 segmentos de la población según su edad. La población dependiente, que son los niños, digamos, de 0 a 14 años, y la población de adultos mayores de 65 y más años. Esos 2 grupos es la población dependiente en términos económicos. En medio tenemos la población productiva, la población en edad de producir, o digamos la población entre 15 y 64 años. Si vemos el comportamiento nuevamente a partir de datos censales y de la Dirección de Estadística y Censos, vemos que de 1950 al 2015 hay cambios radicales. No solo la población es mayor, sino que la proporción de la edad en edad productiva sobrepasa en relación a los años anteriores, digamos, la magnitud de la población dependiente. Para 2015, la mayor proporción de la población en edad productiva se observó en ese año, alcanzando 4.1 millones de personas con edades entre 15 y 64 años, y eso representa el 64% de la población. Si vemos, digamos, en 1950, la población en edad productiva era 1 millón de personas, y la población dependiente, la población joven era de 800.000 niños y niñas, digamos, y la población de adultos mayores era más o menos de 100.000 personas. Entonces, sumando la población dependiente con la población productiva, casi que teníamos una relación de 1 a 1. Eso cambió sustancialmente y está cambiando todavía en un par de décadas todavía más. Este es el bono demográfico. La gran paradoja es que la economía salvadoreña no tiene la capacidad de poder absorber económicamente, en términos de empleo digno, suficiente, este caudal, digamos, de empleo que el país tiene. Entonces, no se está aprovechando ese bono demográfico. Otra mirada también a la población es
cómo es que está concentrada en el territorio. Este mapa nos ayuda a imaginar el país dividido en tres grandes áreas. Una que es la zona norte del país, es esa zona rosado más claro. En esas, digamos que equivale más o menos a 1/3 de la superficie del territorio. Luego tenemos la zona suroriental, que es ese rosado intermedio, también equivalente a 1/3 del territorio del país. Y por último tenemos la zona suroccidental, le llamamos nosotros, que es ese rosado un poco más encendido. Uno ve dinámicas de población distintas en cada una de esas regiones. Allá en el norte del país, si vemos el gráfico que nos está mostrando la evolución de la población en ese territorio, vemos que entre 1971 y 2015 la población solamente aumentó 200.000 personas. Si vemos en la zona suroriental, ahí la situación es un poco distinta. La población casi que se duplicó, pasando de 1 millón de personas en 1971 a 1.800.000 personas en el año 2015. Pero si nos vamos a ver lo que ocurrió en la zona suroccidental, ahí está concentrada la población. De hecho, ya lo estaba en los años 70. En el 1971 había casi 2 millones de personas en este tercio del territorio del país. En 2015, los datos reportan que allí está concentrado 4.300.000 personas. Y dentro de esa zona suroccidental está el área metropolitana de San Salvador, que concentra la mayor parte de esos 4.3 millones de personas. Entonces, tenemos un patrón de concentración de la población que no es casual. Ahí están concentradas buena parte de las actividades económicas, la industria, el comercio, servicios. Por supuesto, la capital es un polo de atracción si tomamos en cuenta las dinámicas económicas que hay fuera de esta región, el colapso de las actividades agrícolas, la falta de oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un polo de atracción de población permanente. Si nos acordamos de los primeros gráficos que veíamos del comportamiento de la población entre urbana y rural, aquí estamos viendo una expresión más territorial también de ese proceso de cambio, ¿no? Continuando, esto tiene implicaciones ambientales. Una de ellas es que esa concentración de población requiere suelo, requiere espacio. Uno creo que está bastante familiarizado con los problemas de expansión de la mancha urbana de San Salvador. Más construcciones, más infraestructura, más calles, más colonias, etcétera, etcétera, que van paulatinamente cambiando los usos de suelo que antes posiblemente eran zonas con cobertura arbórea, posiblemente zonas de cafetales, áreas verdes, que juegan un rol ambiental, por ejemplo, en términos del agua, porque propician los procesos de infiltración del agua, por ejemplo, hacia los acuíferos locales. Pues este es un impacto histórico en esta parte del territorio. En este mapa ustedes pueden ver toda esta mancha negra, que es la zona urbana en el área metropolitana de San Salvador, que ha venido expandiéndose paulatinamente y lo va a seguir haciendo. Eso ha tenido como consecuencia más demanda de suelo o de tierra para convertirlo en suelo urbano, construcciones, infraestructura, pavimento, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo disminuye la capacidad de procesos hidrológicos como la infiltración del agua hacia acuíferos y hacia flujos de agua subterránea. Como consecuencia, desde los años 70,
del siglo pasado, San Salvador, ya enfrentaba un problema de insuficiente disponibilidad de agua para satisfacer la demanda local de agua, que es creciente de manera permanente, ¿no? Entonces, en los años 80 se acudió, algunos de ustedes conocerán lo que se da en llamar como Proyecto Zona Norte, que constituyó en abastecer de agua a esta zona metropolitana de San Salvador de territorios más lejanos del área metropolitana de San Salvador. El proyecto Zona Norte es una serie de distintas fuentes de agua en municipios como Opico, Quesaltepeque, Nejapa, que permanentemente ahora están bombeando agua para San Salvador. Pero en los 90 eso fue insuficiente también debido a esta creciente demanda de agua y concentración de la población en esta parte del territorio. De modo que eso dio paso a que en los años 90 se construyera esta famosa planta potabilizadora Las Pavas, que a menudo tiene un montón de problemas de todo tipo, no solo técnicos, de daños en los equipos, sino también problemas ambientales que están impactando en la vida útil y en la capacidad de producir agua en esta planta de Las Pavas. Esto tiene que ver con la situación de degradación y de dónde está ubicada esta planta potabilizadora de Las Pavas, que es en el municipio de Tacachico, departamento de La Libertad, junto al río Lempa, al cauce del río Lempa. La situación de degradación ambiental que hay en todo el territorio de influencia de la zona o de la planta potabilizadora de Las Pavas es algo que no se tomó en cuenta en los diseños ni en la propuesta de operación de la planta, y es algo que tampoco ahora se está tomando en cuenta. De modo que problemas de asolvamiento, de sedimentos que son propios de la dinámica de degradación que hay en esta parte de la cuenca del río Lempa afecta permanentemente Las Pavas, y eso da como consecuencia también problemas de interrupción del abastecimiento de agua a esta zona del país, a San Salvador, que es la zona donde está concentrada la mayor parte de la población, pero también de las actividades económicas. ¿Qué ha pasado con el empleo? La población en términos demográficos está cambiando. Sabemos que ha habido también un proceso de cambio económico, y esto tiene expresiones, por ejemplo, en el empleo. En este gráfico podemos observar cómo en 1980, si dividimos el empleo por grandes sectores económicos, sector primario, donde está la agricultura, la ganadería, la pesca, minerías, canteras, sector secundario, que no es más que industria y construcción, y el sector terciario, donde está el comercio y los servicios, bueno, no hace falta explicar muchísimo más el gráfico. Podemos ver cómo entre 1980 y 2015 el empleo en el sector primario para 2015 era incluso menor que en 1980. Eso contrasta radicalmente con lo que sucedió con el aumento en esos mismos años del empleo en el sector secundario y particularmente lo que ocurrió con el empleo en el sector terciario, que prácticamente se triplicó en relación a lo que había en 1980. Entonces, uno puede entender cómo ese comportamiento de la población, este patrón de asentamiento de la población en el territorio, tiene, digamos, una relación directa con estos comportamientos de la economía, en este caso a través del empleo, ¿no? Si vemos también el empleo por área geográfica, esto corresponde también a lo que estamos observando antes. Entre 1980 y 2015, si uno considera el empleo rural y el empleo urbano,
En este gráfico aparecen 3 segmentos de empleo: el rural, en el área metropolitana de San Salvador, aprovechando que los censos y las estadísticas del Ministerio de Economía hacen ese desglose, y el resto de zonas urbanas. Aquí consideramos que el empleo en el área metropolitana de San Salvador es 100% urbano, ¿verdad? Entonces, lo que observamos es que el empleo en las zonas rurales aumentó entre 1980 y 2015, pero aumentó muchísimo más el empleo tanto en el área metropolitana de San Salvador como en el resto de las zonas urbanas del país. Aquí hay un elemento importante, porque si el empleo en el sector primario disminuyó, si lo vemos desde grandes sectores económicos, pero si lo vemos por área geográfica, el empleo en las zonas rurales está aumentando. Eso quiere decir que en las zonas rurales hay empleo que se explica, o que este incremento del empleo se explica más por aquel tipo de empleo no generado en actividades agrícolas o agropecuarias, sino en actividades posiblemente industriales, de comercio o de servicios en las zonas rurales. Entonces, es un elemento también a tener en cuenta. Ahora, otro elemento del cambio que nos interesa compartir tiene que ver con, si bien ha habido un cambio económico, que ha pasado con la agricultura y la ganadería, digamos. ¿Y qué expresión territorial tiene eso? Aquí nos apoyamos de unos mapas bastante simples, digamos, pero que nos ayudan a entender muy claramente este proceso de cambio. Este mapa que estamos observando tiene 2 colores nada más, los grises y los verdes. Las zonas verdes básicamente son las zonas más bien que tienen algún tipo de cobertura arbórea. Este es un mapa del 2010, de hace ya 10 años. Entonces, de entrada podemos ver que el país adolece de una mayor cobertura forestal o arbórea, digamos, a diferencia de otros países, por ejemplo, de la región. Pero si tomamos en cuenta que en estas áreas verdes también aparecen esas zonas de color café, que son las zonas de cafetales, y que permanentemente están siendo manejadas, intervenidas, ahí hay una serie de actividades productivas, no solo se produce café, de ahí sale leña, salen frutas, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que buena parte de la cobertura arbórea del país se explica por la existencia de los cafetales de sombra. Entonces, el peso que eso tiene con relación a los bosques, que son las zonas verdes, es muy importante. Pero si además tomamos en cuenta que además del bosque, además de los cafetales siguen siendo ahí las áreas en color café, y los bosques siguen siendo aquí las áreas en color verde, hay una serie de otros colores, digamos, que tienen que ver con los cultivos de caña, que son esas zonas como color mostaza, esas zonas amarillas, que son las que se dedican a la producción de granos básicos, también pastos, o sea, ganadería, y tenemos incluso ahí las zonas negras, que son las zonas urbanas. Entonces, este mapa, que es de 2010, nosotros lo comparamos con lo que había en el año 2002, ya lo voy a explicar, pero lo importante aquí es llamar la atención a que fuera de las zonas urbanas y fuera de las zonas de bosque, 3/4 partes de todo el territorio del país permanentemente están siendo utilizadas para algún tipo de producción agropecuaria. Caña, café, granos básicos, ganadería,
frutales que no se alcanzan a percibir, son áreas bastante pequeñas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que si bien la economía en términos agregados por el lado del empleo, o si uno se va por los indicadores macroeconómicos del Producto Interno Bruto, el peso de la agricultura es bastante pequeño, pero en términos territoriales, la mayor parte del uso del territorio sigue siendo agropecuario. Eso no ha tenido cambios tan sustanciales en términos de reducir el peso del uso del territorio para la producción agropecuaria, en términos económicos. Entonces, comparando ese mapa de 2010 con el mapa de 2002 y enfocándonos únicamente en dónde están ocurriendo cambios, tenemos este mapa. Todas las zonas grises quiere decir que ahí no hubo cambios de uso entre 2002 y 2010, pero cualquier color distinto, excepto los celestes que son cuerpos de agua, cualquier color distinto del gris nos está indicando que hay un cambio. Y básicamente lo que observamos son expansiones y pérdidas. ¿Qué son las expansiones? ¿Qué está aumentando? Las zonas amarillas quiere decir que ahí esas son nuevas zonas dedicadas a pastos y a granos básicos. Ese color rosado quiere decir que todas esas son nuevas zonas de caña de azúcar, además de las que ya existían antes, ¿no? Y todas las manchas negras son nuevas zonas urbanas. Entonces, esos son cambios de uso bastante acelerados, digamos, estamos comparando aquí 8 años. ¿Y cuáles son las pérdidas? Todas las zonas rojas son pérdidas de bosque y las zonas café que no se logran posiblemente diferenciar muy bien son las pérdidas de zonas de cafetales. Entonces, estamos en un proceso no solo de urbanización, que requieren más áreas para dedicarlos a lotificaciones, a construcción de viviendas, etcétera, etcétera, sino que también está aumentando la caña, se están perdiendo cafetales y se están perdiendo zonas de bosque. Entonces, a esa situación que ya conocemos de degradación ambiental, se suman estas dinámicas que están fuertemente imbricadas y vinculadas con el comportamiento económico del país. Deteniéndonos un poquito a entender esta dinámica más de la agricultura o del agro en el país, observamos estos 3 comportamientos. En el primer gráfico, lo que estamos viendo es que entre 1950 y 2015, aquí estamos tomando datos de los censos agropecuarios, y para el 2015 datos de la Dirección General de Estadística y Censos, el número de productores agropecuarios pasó de 174.000 en 1950 a 433.000 en 2015. Quiere decir que aunque la población del país se está urbanizando y aunque el empleo agrícola está disminuyendo, hay más productores agropecuarios. Aquí hay una dinámica que requiere un poquito más de análisis y de investigación para entenderla mejor. Pero lo que nos están diciendo los datos oficiales es que paulatinamente hay más productores agropecuarios en el país. Puede ser que haya personas que están censadas como población urbana, pero que tiene actividades todavía vinculadas con la agricultura, por ejemplo. Según tamaño de las explotaciones agropecuarias, es interesante lo que ha pasado entre 1971 y 2007, que es el año del censo agropecuario más reciente. Aquí lo importante de notar es que si tomamos en cuenta el tamaño de las explotaciones agropecuarias a las que tienen acceso a los productores, vemos cómo cambió entre 71 y 2007 el número de productores
que pasó de 132.500 productores a 269.700, utilizando explotaciones de menos de una manzana. O sea que se ha duplicado el número de productores haciendo algo que tiene que ver con agricultura, pero en parcelas que no pasan más allá de una manzana en su tamaño. El resto de estratos por tamaño de la explotación, digamos, muestra como una tendencia que si bien no es sustancial, pero sí es decreciente, digamos, en términos del tamaño de la explotación. Ahora hay menos productores, por ejemplo, que tienen acceso a explotaciones de más de 200 manzanas. En 1971 eran como 0.800, productores, ahora son 200 que tienen más de 200 manzanas. Y finalmente, ¿qué tipo de formas de tenencia son las que predominan para estos productores? En 1950, la mayor parte de productores accedían a tierra bajo alguna forma de propiedad, con títulos. El peso, digamos, del arrendamiento de tierras era menor, incluso era similar a otras formas de acceso que posiblemente tenían que ver con figuras como los colonos, allá por los años 50, ¿no? En 2007 eso cambió sustancialmente. En 2007 la forma predominante de acceso a la tierra es el arrendamiento. Quiere decir de que hay muchos más productores con acceso a parcelas pequeñas que no van más allá de una manzana, pero que no son accesos explicados por la propiedad de la tierra, sino por el arrendamiento. Entonces aquí estamos en presencia de una situación, digamos, de bastante vulnerabilidad también. Entonces, toda esta situación magnifica la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Una degradación ambiental histórica que no es reciente, pero unas dinámicas estructurales, funcionales, digamos, de la economía que tienen incidencia en cómo esta situación de vulnerabilidad se exacerba, digamos, o se magnifica frente al contexto del cambio climático. De hecho, cifras oficiales dan cuenta de que el 89% del territorio permanentemente está expuesto a situaciones de riesgo, no solo de cambio climático, sino también riesgo sísmico, etcétera, ¿no? Ahí en ese 89% del territorio vive el 95% de la población y ahí se genera el 96% de la economía del país o del Producto Interno Bruto. Entonces estamos en presencia de una enorme vulnerabilidad que es agravada por los eventos extremos de cambio climático. En 2009, por todas las situaciones que sucedieron, El Salvador pasó a ocupar el primer lugar a nivel mundial en el índice de riesgo climático y en el 2011 ocupó el cuarto lugar. Eso para dar cuenta de cuál fue el impacto que tuvo el cambio climático en el país entre 2009 y 2011, con excesos de lluvia, con tormentas tropicales, con depresiones, afectaciones a la producción agrícola, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero de 2012 en adelante, y los datos en este caso no abarcan años más recientes, pero es una situación que más o menos se ha mantenido, lo que hemos observado es el incremento de la presencia de las sequías, que a diferencia de décadas anteriores, las sequías están teniendo una presencia más sistemática y más fuerte en el país. En este gráfico no da tanto el tiempo, pero el gráfico está mostrando cómo entre 2012 y 2016 las sequías no solo fueron consecutivas,
sino que en cada año tuvieron distintos periodos de presencia, no un solo periodo, sino incluso en el año 2014 hubo 3 periodos de sequía, en 2015 también hubo 2 periodos de sequía y en algunos casos esas sequías tendieron a ser mucho más fuertes, con más duración en días, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso significa más pérdidas, no solo de producción, sino también de alimentos, de empleo, de medios de vida de la gente, etcétera, etcétera. Pero con esto de la sequía, que tiende a asociarse mucho más con la producción agropecuaria, también hay evidencia de que hay un comportamiento creciente en la temperatura promedio, que no tiene que ver con sequía, no tiene que ver con la ausencia de lluvia, sino que tiene que ver con el aumento de la sensación de calor que todos sentimos. Entre 1961 y 2015 ya hay un aumento de temperatura promedio en el país y los modelos, según algunos estudios recientes, indican que al 2050 eso tenderá a aumentar todavía más. La sensación de días y noches más calurosos, más días calurosos durante el año, con más calor en esa sensación, tienden también a aumentar. De hecho, ya aumentaron en esos mismos periodos y tenderán a aumentar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la salud? ¿Qué implicaciones tiene esto, por ejemplo, en las escuelas? Hay una serie de implicaciones también que plantean posiblemente complicaciones de algún tipo de enfermedades, mayores gastos en salud, quizás mayores consumos de energía, implicaciones en términos de cómo construir viviendas que aprovechen más la ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una dimensión adicional que no se puede obviar, que es la dimensión de violencia e inseguridad, que también tienen una expresión territorial. Aquí lo que nosotros tenemos es una serie de años que muestran el comportamiento de las tasas de homicidio a nivel municipal. En este mapa, a mayor intensidad del color, más alta la tasa de homicidio. Y lo que vamos a ver muy brevemente es cómo ha evolucionado a lo largo de 6 años esta situación. En 2010, quiero llamar la atención a que la concentración de las mayores tasas de homicidio coinciden con el patrón de asentamiento de la población en el territorio. Donde está concentrada la mayor parte de la población, también ahí están concentradas las mayores tasas de homicidio. Pero esto cambió en 2011, cambió también en 2012, ahí estoy haciendo el cambio, ojalá se aprecie bien, pero comenzó a cambiar, incluso en 2013 fue menor la incidencia de las tasas de homicidio, pero en 2014, en 2015, eso cambió sustancialmente. Aparecen allá municipios como Metapan con tasas de homicidio muy altas que se salían de la trayectoria que veíamos en los años previos. Lamentablemente no tengo información para los años más recientes, sería interesante ver qué comportamiento ha tenido. El hecho es que esta dejó de ser una situación que afectaba única y exclusivamente a zonas urbanas y ha trasladado esta situación también a zonas rurales. Y esto complica, creo que de todos es conocido, digamos, los problemas que atraviesan distintos tipos de productores, incluso productores de caña, cafetaleros, con la incidencia no solo en las tasas de homicidio, sino también de extorsiones, etcétera, etcétera, que tienen un impacto también en las condiciones de producción, de reproducción de los medios de vida de la gente, etcétera, etcétera.
Para ir más o menos concluyendo, un breve ejemplo de un territorio que es bastante referencia por distintas razones en el país, un territorio bastante emblemático, como decimos, que es el territorio de la Mancomunidad de los Nonuelcos. Esta es una asociación de municipios que, digamos, es una de las experiencias de asociatividad más desarrolladas en el país. Nosotros quizás nos atrevemos a decir la más desarrollada, con una institucionalidad mancomunal, con planes estratégicos, con apuestas compartidas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos este territorio y dividimos, digamos, como en 3 segmentos, nos encontramos con la zona más cercana a la playa, la zona costera, digamos, que tiene, digamos, algunas características. Una de ellas es la zona que más sufre las inundaciones. Recordemos el desbordamiento del río Lempa, que afecta esta zona del país. Tiene incidencia con este problema recurrente de las inundaciones. Ahí hay zonas de manglares, que son esas zonas verdes. Hay importantes infraestructuras y desarrollo turístico en la playa, propiamente dicho, pero también tiene una dinámica de auge, de aumento del cultivo de la caña de azúcar. Incluso esta es una dinámica con muchos conflictos, no solo ambientales por los cambios de uso, digamos, la aplicación de agroquímicos tóxicos que afectan el agua, que afectan comunidades, etc. También tiene otras implicaciones en términos de que la expansión de la caña a veces se da no solo en zonas de manglares, eso está regulado, pero a veces suele darse, pero también sobre zonas que antes producían granos básicos o zonas de ganadería. Digamos, hay unos mecanismos ahí de cómo los productores de caña o los ingenios arriendan, alquilan tierras que antes eran dedicadas a granos básicos y esa gente que antes producía granos básicos tiene que buscar, además de lo que recibe como alquiler de su tierra, tiene que buscar también cómo producir su comida. Entonces, ¿para dónde se ve esta gente? ¿Qué hace? Se emplea en otro tipo de actividades, emigra del país, etc. Ahí hay una serie de implicaciones. Luego, en la zona intermedia, allí está concentrada la mayor parte de las apuestas estratégicas y de desarrollo de la mancomunidad. Incluso hay apuestas nacionales que tienen que ver con esta franja intermedia del territorio de los Nonualcos. FOMilenio 2 es un ejemplo. Como la ubicación del aeropuerto, tanto la carretera panamericana como la carretera del litoral, que se está ampliando, que se está mejorando ahora, ¿verdad? Son parte de estas propuestas de corredor logístico, de aprovechar, digamos, la cercanía del aeropuerto, las conexiones con San Salvador, con el oriente del país, etcétera, etcétera, que dan paso a una serie de propuestas de desarrollo, pero que también refuerzan patrones de urbanización, de asentamiento y concentración de industrias, como las maquilas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y finalmente, en la zona alta, todavía hay ahí zonas importantes con cafetales, pero son zonas susceptibles de deslizamientos, de desprendimientos, sobre todo frente a eventos sísmicos, pero también cuando hay excesos de lluvia, a deslizamientos por excesos de lluvia, ¿verdad? Entonces, curiosamente, las dinámicas ambientales que ocurren tanto en el norte o en la zona alta como en la zona costera no son parte de las propuestas de desarrollo que se están impulsando en este territorio.
Entonces, aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo la agenda económica, los planes económicos no se vinculan adecuada o apropiadamente con los desafíos ambientales aún dentro de este mismo territorio, ¿no? Algo similar a lo que le sucede al país a escala nacional. Entonces, para finalizar, ya con esto termino, frente a esto, como Prisma nosotros planteamos esta idea de la necesidad o del desafío de la restauración ambiental, que no se trata de plantar árboles, que no se trata de conservar la biodiversidad, todos esos son elementos importantes, pero hablamos de una restauración ambiental desde una perspectiva también productiva, económica, también social. Cómo la restauración ambiental puede contribuir a una transformación de esta situación de degradación a una situación en donde lo ambiental sea parte integrante de las perspectivas y de las apuestas y de las propuestas económicas. Y en el caso de la agricultura y la ganadería eso es mucho más evidente. Se trata también de pensar lo ambiental desde una perspectiva también de inclusión y de gobernanza. Gobernanza en el sentido de cómo se toman en cuenta los diversos elementos del desafío que el país tiene planteado y los actores que están detrás de ello, ¿no? No hay tiempo seguramente ya de explicar este grafiquito. Aprovecho para decir de que tenemos un libro que va a estar disponible para ustedes con una síntesis y también la presentación va a estar disponible para que ustedes puedan revisar con más detenimiento algunos de estos elementos. Solo para concluir entonces, nosotros con esta idea de restauración planteamos tres ideas clave. Una, la restauración ambiental en las condiciones de El Salvador no se trata de un esfuerzo de reforestación, sino de una componente que forme parte de una estrategia de transformación productiva, sobre todo en las zonas rurales del país. Y eso nos lleva a la necesidad de que la restauración ambiental debe estar basada en la inclusión de la gente, en la inclusión social, pero también en la inclusión económica y territorial. Lo que veíamos ahí en los nonoalcos es un ejemplo de esas falencias, ¿verdad? Y finalmente, esto definitivamente no se puede avanzar, no se puede implementar si no se ve como una apuesta de país, no solo representativa de los distintos sectores, digamos, sino también de las diversas instituciones aún dentro del gobierno nacional, ¿no? Creemos que con este enfoque, digamos, la restauración ambiental sí tiene el potencial de contribuir a que El Salvador transite de una situación crítica, de exclusión y degradación a otra, de construcción, de mayores oportunidades para avanzar hacia la sustentabilidad, hacia la inclusión, pero también hacia la transformación productiva de estas 3/4 partes del territorio del país que van a seguir dedicadas a actividades agropecuarias. Yo lo dejo por aquí y quedo a disposición de la siguiente etapa. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Nelson Cuellar por su intervención. En estos momentos pasaremos a la sección de evaluación de nuestro webinar, para lo cual les pido a nuestros asistentes que por favor identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido para que ingresen al mismo y puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y sus observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación.
En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿es posible que el cambio climático conlleve impactos positivos para el territorio salvadoreño? Muchas gracias por las preguntas. Es difícil identificar algún impacto positivo. De hecho, los distintos estudios, y hay una buena cantidad de estudios con proyecciones de los impactos del cambio climático en El Salvador, lo que dan cuenta es de una serie de impactos negativos. Por ejemplo, en la producción de café, hay modelos, hay proyecciones, modelos aplicados al país que son sugeridos, por ejemplo, por el panel intergubernamental de cambio climático, que han venido siendo implementados por organizaciones internacionales como la CEPAL, como el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CATIE y diversas otras entidades, digamos, que aplican modelos para el caso de El Salvador, y todos dan como resultados situaciones bastante preocupantes. En el caso del café, para poner un ejemplo, las proyecciones indican que al 2030, estamos a 10 años, ¿verdad? Al 2040, la situación de menos lluvia, la situación de sequía, va a alterar las condiciones de producción de café, sobre todo de lo que se conoce como café de Bajío, y que paulatinamente solo va a ser posible seguir produciendo café en las zonas de mayor altura. Eso lo que va a reforzar seguramente es lo que ya estamos viendo, una situación, digamos, de complicaciones económicas de los cafetaleros, que por los precios internacionales y por una serie de condiciones propias de la caficultura del país, un parque cafetalero ya bastante viejo, que necesita de una renovación, pero también de unos incentivos económicos a nivel de la economía nuestra, ¿verdad? Que en el corto plazo, para alguien que está cercano a una zona urbana y tiene una zona de cafetal, que es posible dedicarla a lotificaciones o venderla para algún proyecto urbano, eso en el corto plazo es muchísimo más incentivo que lo que está ocurriendo con la actividad cafetalera propiamente tal. Además de este problema, digamos, de aumento de temperatura, que en unos pocos años va a ser inviable la producción en esas zonas de Bajío, da como resultado una serie de decisiones de cambios de uso de lo que ahora son zonas de café a otros usos, ¿verdad? Entonces, eso para poner el ejemplo de café, pero lo mismo sucede con agua. Proyecciones realizadas establecen o indican que en las próximas décadas va a haber mucha más escasez de agua, y eso impactará no solamente el consumo humano o el consumo doméstico, sino también las actividades productivas, ¿verdad? Entonces, cuesta identificar algún impacto positivo para El Salvador. Más bien lo que predomina fundamentalmente es una serie de impactos más bien negativos. Cambio. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Cuellar. La siguiente pregunta dice, ¿existe algún fondo nacional o internacional de apoyo a proyectos de reforestación del país? Sí existen fondos nacionales, por lo menos existen dos que son institucionalizados, son permanentes. El Fondo Ambiental del Salvador, el FONAES,
y también el FIAES, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. Estos fondos surgieron como resultado de acuerdos de canje de deuda externa por medio ambiente allá en los años 90 en el país, cuando la agenda ambiental y El Salvador venía saliendo de su conflicto armado. Lo ambiental fuera del país, digamos, tenía un auge importante, y estos mecanismos de canje de deuda eran bastante comunes en los países. En el caso de El Salvador, esos canjes de deuda derivaron en el establecimiento de estos dos fondos ambientales que son importantes. Han venido a lo largo de todo este tiempo financiando proyectos para comunidades, para ONGs, cooperativas, ADESCOs, en distintos, digamos, en distintas áreas: agua, conservación de áreas naturales, proyectos de reforestación, reciclaje, etcétera, etcétera. Como fondos, por su orientación, que buscan, digamos, como esas ideas de transformación, ¿verdad?, son sumamente importantes. Pero el peso que tienen por lo limitado del financiamiento que manejan, digamos, es una debilidad para el país. Sin embargo, hay las posibilidades de cómo también estos fondos nacionales pueden ser herramientas o instrumentos que se aprovechen frente a la disponibilidad de fondos internacionales, y de hecho en algunos casos eso ya se está dando. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, ese es un fondo global que los países conformaron como resultado de las negociaciones en cambio climático, para apoyar a los países en los desafíos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Hay un proyecto en El Salvador que se aprobó con fondos, valga la redundancia, del Fondo Verde del Clima, por más de $100 millones para 5 años. Está arrancando en este año ese proyecto, liderado por la FAO, pero en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente y también con el FIAES. Esto, digamos, aumenta muchísimo en términos financieros lo que el FIAES como entidad sola maneja, digamos, o moviliza. Pero al mismo tiempo es un proyecto con el potencial de institucionalizar enfoques, modalidades alternativas de producción de granos básicos, de ganadería, de cacao, de café, etcétera, que incorporen estos desafíos de cambio climático y que promuevan como parte de las prácticas de producción mejores oportunidades de adaptación al cambio climático y de resiliencia frente a los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, existen muchos más fondos a nivel internacional, pero se puede acceder a ellos, digamos, solo mostrando compromisos, liderazgos, propuestas que logren, digamos, abrir esas ventanas de oportunidades que existen, porque estamos en presencia también de una situación en la que los países en general están buscando este tipo de financiamiento internacional, ¿no? Entonces acceden a ello quienes mejor preparados están, quienes mejor le apuestan a este tipo de oportunidades, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: el calentamiento de la Tierra ha disminuido a raíz de la cuarentena. ¿Qué efectos positivos podemos esperar? Sí, efectivamente, yo creo que siguiendo las noticias y lo que ha sucedido con el COVID,
nos topamos con algunos informes que dan cuenta que a nivel global esta situación de cuarentena ha tenido una serie de impactos positivos en términos ambientales. Y justamente uno de ellos es que las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido. Pero esa es una parte de la noticia, porque hay otra parte que más tarde algunos informes estaban diciendo, pero hay, por ejemplo, esta situación de cuarentena también ha aumentado las emisiones provenientes no de las fábricas, que de algún modo han disminuido su actividad o han cerrado en algunos casos, pero en los hogares no. Entonces han aumentado las emisiones de origen domiciliar. Esto no quiere decir que el impacto neto sea negativo. Más bien el impacto neto puede ser positivo, pero no es tan grande ese impacto positivo como para tener un efecto importante en el promedio de la temperatura global. Entonces, a ese nivel, digamos, lo positivo que se está mostrando no es suficiente. Entonces, si se toma en cuenta que estamos en una situación de cuarentena que se ha prolongado ciertamente ya varios meses, pero que una vez esto pase, digamos, el problema es que se va a volver nuevamente a los mismos niveles de emisión. Acordémonos que todos los países están buscando cómo reactivar sus actividades productivas y esto supone seguir emitiendo. Entonces, como parte del tipo de reactivación, esto todavía lamentablemente no está siendo asumido como una oportunidad de transformación productiva también. Se está planteando lamentablemente más como una necesidad de reactivación. Entonces, muy seguramente el escenario que se viene es de continuar con los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, más o menos como lo estábamos viendo antes de la pandemia. Muchas gracias por su respuesta. Doy por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, queremos agradecer nuevamente a Nelson Cuellar por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre cómo el cambio climático afecta en lo físico, pero también en el ámbito social, económico y político. Y el que tenemos que apostar por la restauración ambiental, tomando en cuenta enfoques de transformación, inclusión y gobernanza. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día miércoles 19 de agosto a las 9 de la mañana, el cual será impartido por el ingeniero Juan Felipe Gutiérrez, representante del Centro Nacional de Producción Más Limpia, con el tema Desinfección como herramienta de competitividad. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día y feliz inicio de semana.